Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a meditar la lectura de la palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la parte de las Sagradas Escrituras que nos habla acerca de la transfiguración de Jesús. Muy buenas noches. Vamos a invocar al Espíritu Santo para pedir al Señor que nos dé discernimiento, ¿verdad? Que podamos entender la palabra. Y la lectio divina es leer la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos ilumine para poder entenderla, pero siempre de acuerdo al magisterio de la iglesia. Y si algo no sabemos, pues investigarlo, ¿verdad? Y el Santo Evangelio, pues digamos que es mucho más sencillo para empezar a analizar la palabra de Dios y ver qué dice a mi corazón, qué dice a mi alma, cómo puede la palabra de Dios iluminarme en este día, porque no necesariamente lo que me dice a mí es lo que le va a decir a ustedes, ¿verdad? Porque es una palabra viva y eficaz. Vamos a meditar esta parte de la transfiguración de Jesús. Muy buenas noches. Soy Gabriel Esteban, catequista. Y dice, unos 8 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. Mientras en esto aparecieron conversando con él 2 hombres, eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pero sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 que estaban con él. Vean qué interesante, nos dice acá que los 2 estaban cansados, ¿verdad? Nos dice que estaban cansados, estaban muriendo de sueño, los que estaban junto con Jesús, pero ellos seguían tratando de estar al pendiente de lo que pasaba en ese momento con Jesús. Así nos pasa también a nosotros, fíjense. A veces estamos tan cansados del diario, de las actividades de nuestro trabajo, de la familia, que nos olvidamos de Jesús. Ya no prestamos atención a las cosas que nos van a alcanzar un día con la gracia de Dios, la salvación. Y así como pasó con ellos, nos estamos a veces distrayendo de las cosas que debemos de seguir todos los días. Sin duda alguna que Dios siempre está al pendiente de nosotros, pero tristemente nosotros a veces no estamos al pendiente diario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el día. Luego nos dice la palabra que le dijeron, cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía, este es mi hijo elegido, escúchenlo. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de escuchar a Dios? ¿Y dónde podemos escuchar a Dios? Me van a decir, pues escuchamos a Dios a través de su palabra, como lo estamos haciendo hoy. Estamos escuchando a Dios o podemos escuchar a Dios a través de la conciencia. El catecismo nos dice que la conciencia es la voz de Dios, la recta conciencia. Escuchamos a Dios en la Santa Misa. Escuchamos a Dios en el predicar del sacerdote, ¿verdad? En su homilía del sacerdote, en el consejo de una persona, en la naturaleza, en todo escuchamos a Dios. Pero sin duda alguna que cuando vamos al sagrario, lo que tenemos es una comunicación con Dios. Ahí está presente Dios. Se nos olvida y a veces no aprovechamos esa oportunidad de ir a platicar con Él. Por eso aquí dice, vean, de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo elegido, escúchenlo. A Él es al que tenemos que escuchar, no al mundo. No aquellas personas que nos quieren cambiar nuestras ideas, no aquellas personas que nos quieren alejar de nuestra fe, o aquellas circunstancias o situaciones que quieren que nos alejemos de Dios. Cada día todo va a ser peor, es algo inevitable, pero que aún así tenemos que seguir rezando y luchando. Ojalá pudiéramos decir, el mundo va a mejorar, y sería algo formidable, ojalá, hay que rezar. Pero una vez una persona, es una historia muy bonita que me contó mi tía, dice que una persona llegó toda espantada con el Santo Padre, con un papa, y le dijo, oiga, el mundo está terrible, mire cómo está esto, ¿qué podemos hacer? Y el Santo Padre le dijo, con que cambie usted y cambie yo, ya hemos logrado mucho.
Así también nosotros tenemos que cambiar día a día. Tenemos que mejorar día a día, como aquí dice, escuchando a Dios. Y para terminar nos dice, mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, en esta parte de la transfiguración, es la transfiguración de Dios. Se mostró como es, que es Dios. Jesús se mostró como es, que es Dios. Y la pregunta es, ¿nosotros nos dejamos transfigurar por Dios? No para ser Dios, desde luego, no se malinterprete, sino transfigurar me refiero a cambiar, mostrarnos, ¿verdad? Es algo muy difícil, muy complejo, pero imagínense ustedes que nosotros pudiéramos ser reflejos de Dios. Es decir, que la gente nos viera y dijera, miren, como decían en los apóstoles, ¿verdad? Decían, miren, son los que siguen a Jesús. Y con el testimonio, en los Hechos de los Apóstoles, si gustas leerlo, con el testimonio arrastraban a más personas. Por eso cuando Jesús ya no estaba en la tierra, pero estaba los apóstoles predicando, por eso había muchísimas personas que se convirtieron a la fe de Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta cómo eran los apóstoles y cómo llevaban el mensaje de Dios. Así también nosotros, después de tantos años, de más de 2000 años, todavía sigue todo igual, porque el Señor lo dijo. Dijo en una ocasión, Jesús, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que iba a estar con su iglesia. Entonces estamos en el lugar verdadero, pero esa transfiguración, ese cambio que tenemos que tener, pues hay que hacerlo diario. Yo sé, y se los digo de corazón, que cuesta mucho trabajo. A veces nos levantamos a lo mejor sin ánimo, ya aburridos, cansados, por situaciones del trabajo, de salud, personales. Pero, ¿de qué sirve preocuparnos tanto y no ocuparnos en las cosas de Dios? Así que si acaso no estás en algún grupo, no eres catequista, pues ojalá fueras catequista, ojalá nos acercáramos cada día más a el servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Porque al final de cuentas, esto es muy importante y con esto termino, al final de cuentas, la vida de quién depende. ¿Depende de mí? ¿Acaso yo puedo, como dice la palabra por allá, dice, ¿acaso podemos con preocuparnos vivir más? Dice en otra parte de la palabra. ¿Acaso con, pues a lo mejor hacer algunas cosas yo pueda vivir más? No. No es así. Claro, eso no quiere decir que no me debo de cuidar. Claro, me debo de cuidar en mi salud. Pero el que dice al final de cuentas, o en quien tenemos puesto todo nuestro existir, es en Dios. Y por eso tenemos que buscar hacer su voluntad. Entonces, que el Señor nos permita cambiar, nos permita mejorar para poder así salir adelante. Les agradezco su tiempo. Nos vemos mañana para volver a meditar otra parte del Evangelio, pero te invito a que tú lo medites, a que tú veas qué te dice a tu corazón la palabra que hemos leído el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Saludos, ojalá lo compartas para gloria de Dios. Acuérdate que tenemos lo que es el grupo de Supercatólico TV, tenemos el canal de YouTube de Supercatólico, el canal de YouTube de Mr. Teacher y también nuestro Face de Gabriel Esteban Joel. Que todo sea para la gloria de Dios. Hasta luego.